Hola chicos, Dios me los bendiga a todos. Nuevamente en este seminario de neuropsicología vamos a continuar entonces. Ya vimos en la clase anterior, hablamos un poco de lo que es la irrigación cerebral, hablamos un poco de los accidentes cerebrovasculares y tipo isquémico, tipo hemorrágico, hablamos también de los tumores cerebrales y ahora vamos a hablar de este fenómeno que son los traumatismos craneoencefálicos, que por lo tanto, cuando hablamos de traumatismo craneoencefálico, estamos hablando de lesiones adquiridas que implican al cerebro tras recibir un impacto, ¿no? Básicamente. Eh, lo cual genera una disfunción cerebral ocasionada por este impacto, ¿no? Que siempre hablamos de traumatismo cuando el impacto es externo, ¿no? Generalmente un golpe violento en la cabeza, ¿no? Que se puede asociar a accidentes de tránsito, que son los más comunes, algunas actividades deportivas, como el boxeo y otros deportes. Y bueno, la idea es conocer un poco sobre este fenómeno del traumatismo, ¿no? Ya dijimos que el fenómeno del traumatismo craneoencefálico es un golpe, básicamente, que genera un daño en el cerebro y que el impacto que se recibe aplica a la fuerza física, que igual el impacto que tú te das a la hora que, a la velocidad en que viajabas, así también lo va a recibir el cerebro, ¿no? Lo que se llama como el fenómeno del contragolpe, que se va a dar dentro del encéfalo cerebro. Recordemos entonces que el cerebro está recubierto por tres capas, ¿no? Que son las meninges, que lo hemos visto en clase, eh, la pía madre, las aracnoides y la dura madre, ¿no? Son las capas que cubren al cerebro y está también el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, que es un líquido incoloro, que tiene como función primordial absorber el golpe que recibe el cerebro. Entonces, en este caso, el golpe es muy desbordante, entonces desborda la función de lo que es el líquido cefalorraquídeo en servir como un pararrayo, aguantar la cinesia de ese golpe y en el contragolpe el cerebro se golpea siempre con la cavidad craneal y se da una alteración básicamente en los polos temporales, frontales y occipitales, ¿no? Por el balanceo que hace el cerebro básicamente. En algunas ocasiones los traumatismos craneoencefálicos va referido a otras estructuras de la cabeza diferentes al cerebro, como la cara o la mandíbula, ¿no? Por ejemplo, el caso muy famoso que vimos en funciones ejecutivas, que es el caso de Finian Gaines, ¿no? Eh, que recibió una lesión por la mandíbula y la atravesó por la corteza orbitofrontal. Los traumatismos craneoencefálicos en la cabeza pueden ser de tipo cerrados o pueden ser de tipo abierto, ¿no? Cuando hablamos de que el traumatismo craneoencefálico es cerrado, es porque el cráneo queda intacto o fracturado, pero el cerebro no queda expuesto al exterior, ¿no? Imaginemos que usted está jugando rugby y alguien lo golpea a una velocidad de 80 kilómetros por hora eh, y usted sufre un golpe fuerte en la cabeza, pero solo se genera una fractura, ¿sí? Pero no hay una exposición del cerebro
a lo externo, a eso exterior, ¿no? Que se puede observar que en realidad está el encéfalo en ese lugar. No hay abertura. Y los traumatismos craneoencefálicos que se relacionan con la cabeza abierta es porque obviamente la lesión es producida por un agente que penetra el cráneo y la dura madre, por ejemplo, una bala o una barra de hierro, en el caso de Phineas Gaines, que sí atravesó toda esta parte, ¿no? Entonces, siempre que hablamos del traumatismo craneoencefálico, estamos hablando de que pueden generar algunas lesiones difusas o algunas lesiones focales, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque la invitación es a cuidar nuestro cerebro. Y entonces, a manera de conclusión de esta primera parte, podemos decir que el traumatismo craneoencefálico es una afectación del cerebro causado por una fuerza externa que puede producir una disminución o una disfunción del nivel de conciencia y que conlleva una alteración de las habilidades cognitivas, físicas y emocionales del individuo. Entonces, el daño cerebral producido por un traumatismo craneoencefálico se define como esa afectación del cerebro causada por una fuerza externa que puede producir una disminución o una disfunción también en el nivel de conciencia y conlleva las alteraciones que mencioné anteriormente, ¿no? Tanto cognitivas, físicas y emocionales. Los accidentes de tráfico por lo general representan la causa más importante de traumatismos craneoencefálicos, más o menos oscila alrededor del 73%, seguido de las caídas con un 20% y las lesiones deportivas un 5%. Estas últimas han sido estudiadas en estos últimos años, ¿no? Otras posibles causas también están asociadas a los accidentes laborales o domésticos, ¿no? Es importante entonces para hablar de traumatismo craneoencefálico sobre la existencia de una fuerza externa que actúa sobre el cerebro, ¿no? También sobre la afectación cerebral provocada por dicha fuerza y la difusión cerebral provocada por dicha afectación, ¿no? Entonces, esa fuerza externa implicada en un traumatismo craneoencefálico ejerce sus efectos sobre el cráneo, ya sea por contacto directo, por ejemplo, las agresiones, caídas, golpes, accidentes deportivos y demás, o por inercia, en el caso de los accidentes de tráfico, de tránsito. Entonces las fuerzas por contacto directo estáticas suelen provocar lesiones focales y entre las lesiones focales más frecuentes encontramos entonces los hematomas subdurales, los hematomas epidurales y la hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? Entonces, a nivel neuropatológico, el daño cerebral ocurre en dos etapas, ¿no? Se observa un daño primario que hace referencia al daño que ocurre al momento del impacto, que se puede evidenciar inmediatamente, enseguida, como por ejemplo la pérdida de conciencia en el momento, lo que se puede observar, y el daño secundario, que son por supuesto los efectos del proceso fisiológicos derivados del daño primario, por ejemplo, eh, una hipoxia, una isquemia, la elevada presión intracraneal, coágulo, apatía, eh, las consecuencias por lo general de los traumatismos craneoencefálicos está relacionado con la fractura craneal, la salida de líquido cefalorraquídeo con infección o sin ella, el síndrome postconmocional, la contusión con la posibilidad de un hematoma subdural, la laceración o excursión del líquido cefalorraquídeo y la hemorragia intracraneal. Entonces, dentro de los mecanismos básicos de los traumatismos craneoencefálicos, está la aplicación repentina de fuerza física de magnitud
considerable a la cabeza, ¿no? Sin embargo, más allá de que usted se prepare para un golpe, eh, esa fuerza repentina de una magnitud desbordante que no puede soportar, digamos, el líquido cefalorraquídeo, las meninges, van a generar que el cerebro se choque de una forma violenta con las paredes frecuentemente temporales, occipitales y frontales. ¿Sí? Eh, bueno, antes de hablar de la lesión, entonces vamos a analizar un poco sobre que estas lesiones frecuentes, ¿no? Pueden generar un hematoma subdural, que les comentaba anteriormente. Cuando hablamos de un hematoma subdural, estamos hablando de que hay un coágulo, una colección de sangre localizado por debajo de la dura madre, ¿no? Que es una de las capas que envuelven el cerebro. En muchos casos el sangrado es de origen venoso y por tanto de crecimiento lento. Estos hematomas deben vigilarse porque pueden provocar síntomas a medida que aumentan de tamaño. ¿Sí? La observación clínica es muy importante. No que ya me siento bien, como me voy para mi casa. No, debe quedarse en observación porque se necesita hacer, mirar cómo evoluciona, ¿no? El hematoma epidural hace referencia a un coágulo de sangre por encima de la dura madre, diferente al subdural porque era por debajo, este es por encima. En muchos casos el sangrado es de origen arterial y por tanto de crecimiento rápido, a diferencia del otro. Entonces el paciente puede presentar un periodo sin síntomas tras el traumatismo y al cabo de horas desarrollar una serie de síntomas de alarma, por ejemplo, como son las náuseas, los vómitos, la desorientación, la cefalea, acompañado de algunos casos de síntomas localizadores como la debilidad del cuerpo, a veces con dilatación pupilar. Y cuando hablamos de hematoma epidural, estamos hablando de que la persona necesita urgentemente cirugía, ¿no? El otro fenómeno es la hemorragia subaracnoide, que consiste en la colección de sangre en el espacio subaracnoide. Está también la contusión cerebral, que son lesiones en zonas concretas del parenquima cerebral por la disrupción del tejido de los vasos sanguíneos, por isquemia o edema, ¿no? Las fuerzas inerciales o dinámicas causales, perdón, causan lesiones por mecanismos de aceleración y desaceleración que pueden, que pueden dar lugar a lesiones focales. Porque, como les hablaba al comienzo, se da el fenómeno del golpe y el contragolpe, ¿no? Que es un fenómeno de aceleración y desaceleración. Entonces, ese fenómeno del golpe y el contragolpe, por lo generalmente genera daño axonal difuso. Y cuando hay daño axonal difuso es porque hay rotura de eh, ciertas estructuras o lugares en el cerebro eh, que generan diferentes daños, ¿no? Muchos daños. Entre eso la conocida demencia que se genera a partir del traumatismo craneoencefálico. Agnosias, lo que hemos visto, agnosia, se puede ver apraxia, se puede ver afasia por un traumatismo craneoencefálico. Con frecuencia las fuerzas generadas durante un traumatismo son mixtas, por lo que es frecuente encontrar en un mismo caso lesiones cerebrales como tanto focales como difusas, ¿no? Y en tanto que las lesiones son focales y difusas, sugiere sin duda un gran reto en el diagnóstico clínico para abordar estas lesiones. No es fácil, a veces encontrar algunas lesiones que son residuales y no se pueden observar con facilidad. Ahora, con el avance de las tomografías axial con positrones
y otras herramientas puede observarse de una mejor manera, ¿no? Eh, bueno, eh, bueno, se me pasaba decirles que los traumatismos craneoencefálicos, a partir de aquí, hablamos entonces de una fisiopatología, cerrados o abiertos, ¿no? Que obviamente los dos van a generar una afectación cerebral. eh, entonces, cuando hablamos que existe un daño primario, estamos hablando que hay un daño en el sustrato anatomopatológico de lesión celular, por generalmente focales, que puede haber desgarro y retracción de los axones, ¿sí? Obviamente las lesiones, las alteraciones vasculares provocadas por el traumatismo, ¿no? Y el daño secundario, que es causado como consecuencia de las lesiones externas al parénquima cerebral, lo que vimos ahorita, como lo son las hemorragias subdurales y epidurales, que provocan un aumento de la presión intracraneal. Entonces, es complejo porque esto puede generar crisis epilépticas precoces o edema intracerebral. Puede generar también complicaciones sistémicas que pueden ocurrir en este fenómeno, el traumatismo craneoencefálico, como el descenso de la tensión arterial, que se conoce como la hipotensión, y el descenso de la oxigenación, que sería la hipoxemia, ¿no? O también el aumento de la temperatura, que es la hipertermia, entre otros fenómenos. Aquí tenemos entonces la escala de coma de Glasgow. Básicamente se basa en la medida de dos aspectos específicos sobre la profundidad y la duración, ¿no? Se evalúa los ojos abiertos, la reacción verbal y la reacción motora, ¿no? Entonces, la idea es que a veces, en algunos casos, cuando la persona no responde al dolor, a veces deciden pincharlos, ¿no? Para saber si reacciona al dolor, ¿no? Si la persona reacciona cuando usted le está hablando a los estímulos verbales, usted le habla, o reacciona de manera espontánea, ¿no? Obviamente estamos hablando del fenómeno de los ojos abiertos, ¿no? O no reacciona nunca. Entonces, si no reacciona nunca, la puntuación es 1. Si reacciona al dolor, la puntuación es 2. Si reacciona a los estímulos verbales, la puntuación es 3. Si reacciona de manera espontánea, la reacción es 4, la puntuación es 4. Y hablando de la reacción verbal, cuando uno le habla, se le habla al paciente, el paciente está en la calle, ¿no? Y usted ya es un conocedor de la escala de Glasgow, de Glasgow, usted le puede evaluar. Entonces, cuando usted le habla, no hay reacción, una puntuación de 1. El paciente da algunos sonidos incomprensibles, es una puntuación de 2. El paciente da unas palabras inapropiadas, se le coloca 3. Hay desorientación y conversación, es 4. Y está orientado y conversando, una puntuación 5, ¿no? Y en la reacción motora, no hay reacción, no se mueve, hay extensión, es decir, rigidez, que supone que hay una posible descerebración, es número 2. Hay una flexión anormal, que se conoce como rigidez de descorticación, que es una puntuación de 3. Si hay flexión de retirada, 4.
Si reacciona a partir de la localización del dolor 5 o si obedece 6, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas puntuaciones, vamos a hablar de que una puntuación mayor o igual a 13, estamos hablando de una puntuación leve, y es posiblemente que la persona tenga una duración de un coma de menor o igual a 20 minutos, ¿no? Una puntuación de 9 a 12, eh, hablamos de que hay un grado de severidad moderada, puede tener una duración del coma menor o igual a 6 horas después de la admisión, y una puntuación menor o igual a 8, estamos hablando de que hay una puntuación grave o severa, y que la duración del coma puede ser mayor de 6 horas después de la admisión, ¿no? Muy bien, hay algunos fenómenos de lo que son los traumatismos craneoencefálicos. Vamos a encontrar que los traumatismos craneoencefálicos se pueden clasificar en leve, ¿sí? Leve o conmoción cerebral son los más frecuentes y representa por tanto el mayor número de traumatismos que se producen en nuestro país. En este tipo de traumatismo también son conocidos como la conmoción cerebral. En algunos libros no suele existir pérdida de conocimientos, o si existe su duración suele estar limitada a los minutos posteriores a la contusión, ¿sí? Estamos hablando de más o menos 20 minutos y en la escala de Glasgow una puntuación entre 13 y 15, ¿no? Eh, Cabe resaltar que aunque la mayoría de personas que sufren un traumatismo craneoencefálico leve se recuperan de forma completa en los días o semanas posteriores al traumatismo, un porcentaje relativamente elevado de estos pacientes pueden presentar problemas persistentes, limitantes, que constituyen lo que conocemos como el síndrome post-conmocional, que les mencioné hace un rato. Básicamente este síndrome post-conmocional eh, es molesto, además incapacitante, que incluye la aparición de síntomas físicos como la fatiga, los dolores de cabeza, los problemas de conciliación, en el sueño, ¿no? La sensación del vértigo, mareo, también los problemas en las esferas cognitivas o sobre todo problemas de atención, eh, concentración y memoria, que es lo primero que falla, ¿no? También se ha relacionado problemas emocionales con presencia de ansiedad o cambios de humor, y la presencia también de conductas como la irritabilidad, la apatía u otros cambios del comportamiento. Los traumatismos craneoencefálicos moderados, por lo generalmente estamos hablando de que el periodo de pérdida de conocimiento es mayor a 30 minutos, pero no sobrepasa un día, y el periodo en el que el paciente que lo sufre tiene dificultades para aprender información nueva. Aquí se puede dar el fenómeno de la amnesia postraumática que hemos visto en clase, en los fenómenos amnésicos, y es inferior a una semana, ¿no? Mientras que en el traumatismo craneoencefálico grave, eh, por lo generalmente es un tipo de traumatismo, el periodo de pérdida de conocimiento es mayor a un día, y el paciente que lo sufre tiene dificultades para aprender información nueva, lo que se conoce como el periodo de amnesia postraumática, y es mayor de una semana, ¿no? El fenómeno de las amnesias. Eh, por generalmente son casos mortales, ¿no? Hay desgarro y hemorragia isquémica y lesión en el cuerpo calloso, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces que hay unas consecuencias, ¿sí? Entre estas consecuencias encontramos la amnesia
postraumática, por sus siglas APT, que es una dificultad en la adquisición y evocación de nuevas información. Es frecuente más que todo en traumatismos craneoencefálicos graves y moderados, ¿no? En la mayoría de los casos de alteraciones en la área amnésica se debe a lesiones focales en el hipocampo y estructuras adyacentes y lesiones difusas cerebrales, ¿no? La duración o la estimación de la severidad de la lesión a partir de la duración, eh, entonces podemos decir que menos de 5 minutos, la duración de la severidad eh, es muy ligera, de 5 a 60 minutos puede ser ligero, ¿sí? La gravedad de 1 a 24 horas es moderado, de 1 a 7 días se puede considerar severo o grave, de 1 a 4 semanas muy severo, muy grave, y más de 4 semanas extremadamente grave, ¿no? Entonces, es bien sabido que una de las principales alteraciones del traumatismo craneoencefálico está relacionado con la pérdida de la conciencia, ¿no? Y entonces se espera que se dé una recuperación progresiva en la conciencia y orientación, aunque muchos de los pacientes pueden presentar diversidad de secuelas físicas, cognitivas y de comportamiento que varían en su naturaleza y gravedad, que tiene que ver con la función de la extensión y la localización del daño cerebral, así también como las características de personalidad e inteligencias previas del afectado. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, puede decirse que existe un patrón de afectación específico asociado a lesiones cerebrales focales que implican los lóbulos frontales y temporales. Eh, por esto que las alteraciones cognitivas más relevantes y que aparecen más a menudo son los problemas de regulación y control de la conducta, dificultades de atracción, resolución de problemas, trastornos de aprendizaje y memoria, así como las alteraciones en el ámbito de la personalidad y el ajuste emocional. Entonces las alteraciones físicas comprenden alteraciones motoras como la movilidad, el lenguaje, y las sensoriales en la visión, la audición, el tacto y el gusto, ¿no? Que puede generar una posible agnosia, una posible apraxia, una miparesia, puede generar un sinnúmero de alteraciones, ¿no? Una afasia también puede generarse. Entonces, una porción de los traumatismos craneoencefálicos graves quedan con profundo déficit de aprendizaje y memoria y abstracción, básicamente. Lo que más se daña es el cuerpo calloso, ¿no? Y el hipocampo, una de las cosas que más se dañan, y entonces en los casos grandes se genera esa alteración de aprendizaje, memoria y abstracción. Después de un traumatismo grave, que es una clasificación de menor o igual a 8, o moderado, que es una clasificación de 9 a 11 en la escala, todos los pacientes presentan alteraciones cognitivas de memoria y problemas en la coordinación motora fina y lenguaje, ¿no? Dentro de las algunas alteraciones de los traumatismos craneoencefálicos puede desencadenar lo que es la epilepsia postraumática, el síndrome postconmocional que mencionamos hace un momento, generando una inestabilidad nerviosa postraumática, la demencia pugilística, el síndrome de Pundrong, eh, que son consecuencias del traumatismo cardioencefálico. Entonces, la invitación es a cuidarnos mucho, mucho, porque cualquiera nos puede pasar, más que todas las personas que tienen actividades riesgosas como
actividades ilegales, ¿no? En cualquier momento pueden tener un final desastroso, por ejemplo, un soldado, eh, una persona que hace parte de una banda criminal que puede en cualquier momento ser alcanzado por una bala, se puede generar un traumatismo craneoencefálico abierto. Y aún así nos hemos dado cuenta de que las caídas tienen un 20% de generar traumatismo, ¿no? En las personas adultas, las caídas de la propia altura, también en los niños, es un fenómeno que se da, ¿no? Cuando hablamos de la demencia pugilística, eh, estamos hablando de que hay una enfermedad neurodegenerativa o demencia que puede afectar básicamente a los boxeadores, tanto aficionados como profesionales, eh, de atletas también, personas que juegan el rugby, por ejemplo, que pueden sufrir conmociones cerebrales, y esto es una variante sin duda de la encefalopatía traumática crónica. ¿Sí? Eso con respecto a los traumatismos craneoencefálicos. Bueno, es importante también, hay que clarificar que nuestro curso no está relacionado con la intervención, pero podemos lograr acercarnos un poco a lo que es la rehabilitación, ¿no? Hay que tener en cuenta de que cuando hay un traumatismo craneoencefálico, pues generalmente la rehabilitación es conjunta, ¿no? De expertos, neurólogos, neuropsicólogos, fisioterapia, terapia de lenguaje, terapia ocupacional para tratar de forma coordinada, recuperar la autonomía y la independencia mayor que se pueda lograr de las personas que sufren un traumatismo. Hasta dónde puede dar por el concepto de flexibilidad cognitiva, hasta dónde nos puede dar el paciente, ¿no? A mayor reserva cognitiva, eh, los resultados son mejores, pero también va a depender del daño axonal difuso, básicamente. Entonces, este proceso de neurorehabilitación es largo, extenso y al comienzo se realiza en la clínica o el hospital y luego ya se hace de forma ambulatoria eh, en casa, o si la persona tiene la habilidad puede desplazarse al lugar donde se le puede hacer la rehabilitación, ¿no? Básicamente, se puede también hablar de la utilización de prótesis, ¿no? De aditamentos, entonces esta ortoprótesis son importantes para la rehabilitación. Hasta la nutrición también es muy importante. Es, es un fenómeno complejo que básicamente sugiere nuevamente volver a empezar de cero, ¿no? En caso de que la persona genere pérdida de la movilidad, la idea es que la persona nuevamente comience nuevamente a iniciar la marcha de lo básico. Vean qué interesante este fenómeno. El otro concepto que vamos a ver hoy son las enfermedades neurodegenerativas y pues el síndrome focal de las demencias, ¿no? Las demencias, hay de muchos tipos. Las demencias, hay demencias de Alzheimer, la más común, luego la de Parkinson, que es la segunda, la demencia frontotemporal, que es generada por la enfermedad de Pick, la demencia por los cuerpos de Lewy, la demencia vascular, la demencia multiinfarto y otras enfermedades, como la de Vince Wanger, y
La demencia básicamente es una pérdida irreversible de las capacidades intelectuales, incluyendo la memoria y la capacidad de expresarse adecuadamente. La demencia se dan las pérdidas de diferentes capacidades cognitivas y conductuales. Estas constituyen anomalías clínicas de diversas enfermedades cerebrales. Las demencias asocian básicamente al envejecimiento normal, la pérdida neuronal que comienza a partir de los 30 años y se agudiza a los 60 y 70 años cuando hablamos de vejez. Son los factores principales de la demencia, pero también pueden darse por diferentes causas, ¿no? Un traumatismo puede generar una demencia, ¿no? O un accidente cerebrovascular puede también generar una demencia a largo plazo. Y básicamente, así como vemos en la imagen, que el cerebro es como si fuera un rompecabezas y ese rompecabezas comienza a quitarse, desordenarse, ¿no? Entonces, les hablaba que está la demencia tipo Alzheimer, que es la demencia más común. eh, es la enfermedad degenerativa del encéfalo más frecuente e importante. Es hereditaria entre el 1 y el 5% de los casos, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Les hablaba de que en una región de Antioquia, en clase se lo mencioné, y Atlántico, hay municipios que son portadores de este fenómeno de la demencia, Alzheimer, básicamente, ¿no? Entonces, es importante analizar la demencia tipo Alzheimer, eh, la evolución y el cuadro clínico, ¿no? Básicamente. Hay que aclarar que la demencia tipo Alzheimer, tal como se ve en la imagen, es una demencia tipo cortical, ¿sí? Entonces, lo que se produce en la demencia tipo Alzheimer es una atrofia cerebral progresiva, bilateral y difusa que comienza en regiones mesiales temporales y luego afecta al neocortés, sobre todo al temporo parietal y al frontal, ¿no? Eh, Se dice que la demencia tipo Alzheimer se da porque se genera un déficit en la proteína tau, la proteína beta amiloide, y entonces esto es lo que genera un daño en el cerebro, ¿no? Como lo ven en el cerebro de Alzheimer y el normal, se van dañando las estructuras cerebrales, ¿no? Se va quitando como las piezas del rompecabezas que arman el cerebro y lo mantienen bien. Entonces, esta es la demencia tipo Alzheimer, ¿no? Que por lo generalmente es de inicio insidioso y que puede generar alteraciones eh, en el comportamiento. Entonces, en la demencia tipo Alzheimer, el cuadro clínico está acompañado por alteraciones en la orientación, existe desorientación alopsíquica, que es la desorientación temporal, ¿sí? De los lugares, espacios. En la segunda fase de la demencia se puede producir la desorientación espacial en ciertos sitios desconocidos, ya que no se consolida la información y después en lugares conocidos, ¿no? Y en la tercera fase, aparte de existir desorientación alopsíquica, también hay desorientación autopsíquica o de personas, ¿no? Hay alteraciones en la atención, eh, primeramente en la atención se da una alteración significativa en los procesos de atención dividida. Ya en la segunda fase estamos hablando de que también existe un déficit en la atención selectiva y en el avance de la enfermedad encontramos entonces que hay una alteración grave en la atención sostenida, ¿no? La memoria, que
Siempre que hablemos de demencia, estamos hablando del concepto de alteración en la memoria. Se da por alteraciones en los lóbulos temporal medial, la corteza entorrinal, ¿sí? La circunvolución parahipocámpica, el hipocampo, y entonces esta alteración va a producir fallos en la memoria episódica y semántica, existiendo déficit en el recuerdo de las palabras. También se afecta de modo visual y verbal y alteraciones en la memoria remota, ¿no? En las alteraciones del lenguaje se puede observar en el cuadro clínico eh, que va aumentando a, a mayor es el daño cerebral, mayor es la evidencia clínica, ¿no? Puede ser que en el estadio inicial el componente sea más léxico y gramatical, que esté conservado, aunque a la persona lo que se le genera es una anomia, que es una dificultad para encontrar las palabras, existiendo afectación en la fluidez verbal, ¿no? En un segundo momento podríamos hablar de que, como se afecta el circuito perisilviano, temporoparietal, surgen problemas de expresión y uso de la gramática. Estamos hablando entonces de posible cuadro de afasia, ¿no? Y progresivamente se va aumentando, hay eh, pérdida del fenómeno de la lectoescritura, ¿no? Es un desastre el tema de la demencia. Y finalmente el paciente puede dar un discurso o expresiones sin sentido, como lo que se conoce como la fuga de ideas, ¿no? Vimos el fenómeno en el curso de las alteraciones también del juicio pobre y disminuido, pueden colocar las cosas en lugares erróneos, pueden tener problemas con el pensamiento abstracto. Bueno, se da el fenómeno de las alteraciones que hemos visto en la demencia, en las praxias. Entonces, tal como vimos en la clase de praxias, les comentaba que se da alteraciones en las praxias visoconstructivas, que es la primera que se afecta, ¿no? Y ya posteriormente se afecta la praxia ideomotora y la ideatoria. Recordemos que la praxia ideatoria es una alteración del sistema conceptual y la praxia ideomotora es una alteración del sistema de producción, ¿sí? Entonces, en una segunda fase se puede observar que puede aparecer la praxia del vestido. Al principio hay problemas para elegir la ropa, después para ponérsela, porque existe una alteración de los circuitos frontoparietales, ¿no? El otro fenómeno de las demencias tipo Alzheimer está relacionada con las noxias, ¿no? Que también lo hemos visto en este seminario de neuropsicología y más que todos afectando el reconocimiento de objetos y estímulos. La afectación visual es más típica en los estadios moderados, avanzados, y la prosopagnosia, ¿no? Al principio se da con personas poco conocidas, después con conocidos, incluso con cuidadores, y finalmente el fenómeno cruel y duro es que no se reconocen a sí mismos, ¿no? Existiendo también un fenómeno de la puede evidenciar también la anosognosia porque no hay conciencia de enfermedad en los cuadros más grandes, ¿no? Estamos hablando de 3 a 5 años que la persona no se reconoce a sí mismo y además hay una anosognosia, no hay conciencia de enfermedad, ¿no? Es un fenómeno bastante desgarrador y las otras modalidades de agnosia, ¿no? Ya hablamos que hay un problema en el comportamiento, pero también hay un daño se genera porque hay un daño obviamente en las funciones ejecutivas. También lo vimos aquí en el seminario, que son las funciones ejecutivas, que se da en los lóbulos frontales, en la corteza prefrontal, y entonces existe un fallo en elaborar metas, planes, toma de decisiones para el inicio de actividad por sí mismo, y el control del tiempo y autorregularse, ¿no? Esto con relación a la demencia tipo Alzheimer.
Es una demencia eh, muy cruel, de verdad, que por lo generalmente los signos o los síntomas aparecen por primera vez después de los 60 años y se dice que la causa es eh, genética, ¿no? Si hablamos un poco de historia, vamos a encontrar que la descubrió el doctor Louis Alzheimer por allá en el año de 1905, 1906, y se dio cuenta que había cambios en los tejidos del cerebro de una mujer que había muerto de una rara enfermedad mental, ¿no? Entonces, los síntomas incluían pérdida de memoria, problemas de lenguaje y comportamiento impredecible. Después que la mujer murió, el doctor Alzheimer examinó su cerebro y descubrió varias masas anormales, ¿no? Entonces, esas masas anormales es lo que hoy se conoce como las llamadas placas amiloideas y bulbos retorcidos de fibras, actualmente llamados ovillos o nudos neurofibrilares, ¿no? Entonces, esas placas y los ovillos en el cerebro son dos de las características principales de esta enfermedad. Y la tercera característica está relacionada con la pérdida de conexión entre neuronas, ¿no? Estamos hablando de que la demencia tipo Alzheimer tiene una prevalencia más o menos de 0,02% para el tramo de la edad de personas de 30 a 59 años y ya pasa a ser de un 10,8% en el tramo comprendido entre las personas del 80 años a 89 años aproximadamente, 89 90. Eso quiere decir que a mayor edad hay un riesgo mayor de tener tipo Alzheimer, que es más común en las mujeres que en los hombres. Y es importante señalar que casi en todos los casos, la gran mayoría de los pacientes de enfermedad tipo Alzheimer tienen o han tenido algún familiar con dicha enfermedad, ¿no? Entonces, esta enfermedad de tipo Alzheimer es más frecuente en las personas portadoras del alelo E4 de la apoproteína ApoE en el cromosoma 19, ¿no? Entonces, nos, ya que eso es lo que se sabe hasta la fecha, que se entiende que es una enfermedad más de tipo hereditaria y que una de las causas, aparte de estas, ¿no? Se manejan hipótesis que nos hablan de que hay un déficit de acetilcolina, que hay la acumulación de amiloide o proteína tau, o que también que es un problema en los trastornos metabólicos. Entonces, lo que sí sabe que es una causa de enfermedad multifactorial, sin duda, con diversos factores de riesgo, que incluyen predisposición genética, eso no se discute, ¿no? Y este tema genético, a medida que se mira la frecuencia, aumenta, ¿no? Este fenómeno, ¿no? Hay otros factores, por ejemplo, que los traumatismos craneoencefálicos están relacionados mucho con este fenómeno de la demencia tipo Alzheimer. Y cada vez más, de forma abrumadora, la evidencia epidemiológica sugiere que los factores de riesgo vascular como la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, eh, las dietas ricas en grasa, el tabaquismo, algunas intoxicaciones por metales pueden generar sin duda una alteración mayor, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta los signos y síntomas que hemos mencionado sobre lo que son los posibles signos de alarma. Entonces, téngalo en cuenta y haga nota sobre los posibles 10 signos de alarma más comunes
y es que se da pérdida de la memoria, que afecta la capacidad laboral, dificultad para llevar a cabo tareas familiares, problemas con el lenguaje, desorientación eh, a lo psíquica, juicio pobre o disminuido, problemas con el pensamiento abstracto, problemas para colocar cosas, ¿no? Coloca cosas por lo generalmente en lugares erróneos, cambios en el humor o en el comportamiento, cambios en la personalidad, pérdida de la iniciativa. Entonces, de aquí que el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se basa en la observación clínica y en la historia, y por lo generalmente, aunque también se envían algunas pruebas de sangre y algunas pruebas de imagen como el TAT, la resonancia magnética y los PEP, es imposible, es factible aclarar aquí que la expectativa de vida de una persona que sufre enfermedad de Alzheimer eh, es aproximadamente de 7 a 10 años, ¿no? Porque la enfermedad de Alzheimer, su avance es muy rápido, es muy rápido, y entonces se debe hacer también un trabajo de rehabilitación con la familia, ¿sí? Está visto que el estrés familiar, los cambios bruscos en las rutinas diarias y el cambio de domicilio pueden generar aceleración, y, por ejemplo, un ambiente familiar feliz, el hacer ejercicios, socializar con los amigos puede retrasar un poco el tema de la enfermedad tipo Alzheimer, ¿no? Sin embargo, ahí está también el uso de ya dijimos que hay un daño, un problema en la acetilcolina, entonces hay fármacos, los inhibidores de la acetilcolinesterasa y los antiglutamínérgicos, los neurolépticos, los ansiolíticos, contribuyen a retrasar el avance de la enfermedad, ¿no? No se cura, sino que eh, el avance para, también en parte para mejorar el comportamiento del enfermo, ¿no? Porque el fenómeno de la apatía, la iniciativa y la capacidad funcional se pierde. Entonces, la idea es mejorar la calidad de vida. Eh, Sin embargo, está visto que estos fármacos también alteran el curso de la demencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente eh, relacionado con la demencia tipo Alzheimer, ¿no? El otro tipo de demencia es el tipo de demencia frontotemporal, que básicamente se refiere a una alteración neurodegenerativa de inicio insidioso, ¿no? Y progresión lenta, que afecta a los lóbulos frontales y temporales, ¿no? Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Cuando decimos que es insidioso, estamos hablando de que parece que no se observa con facilidad, se mantiene oculto ese tema, porque la progresión es lenta, muy diferente a la enfermedad tipo Alzheimer, que eh, es muy rápido, ¿no? La progresión es más rápida, es muy rápido, ¿no? Y aquí es insidioso, es muy lento la demencia frontotemporal. Eh, en la demencia tipo Alzheimer dijimos que era una demencia cortical, y aquí esta demencia frontotemporal también es cortical y básicamente afecta a los lóbulos frontales y temporales, ¿no? Y
Estas áreas ya sabemos que están relacionadas, que lo hemos visto aquí en el curso, con la personalidad, la conducta y el lenguaje, básicamente, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en la demencia temporal? Pues realmente cuando uno habla de demencias frontotemporal, está diciendo de que son demencias progresivas, no importa si es inicio lento, pero se puede generar a partir de la enfermedad de Pick, se puede generar a partir de la degeneración del lóbulo frontotemporal, mm, por la fascia progresiva. mm, Entonces, es importante tener en cuenta que este tipo de demencia frontotemporal se da porque hay una pérdida neuronal y gliosis que afecta a la lámina cortical superficial de los lóbulos frontal temporal, exceptuando la mitad posterior del giro temporal superior, afectando el cuerpo estriado y el sistema límbico. En algunos casos puede haber implicación del hipocampo y la amígdala, ¿no? Eh, a diferencia de las otras formas de demencia, la memoria no se afecta eh, con la demencia frontotemporal hasta muy tarde de la enfermedad, ¿no? Como si pasa de pronto la tipo Alzheimer. Acá se afecta, pero un poco más tarde. Por lo generalmente, esta enfermedad frontotemporal es un tipo de demencia que suele usualmente presentarse en forma muy joven, ¿no? Edades más o menos comprendidas entre los 40 y 60 años, aunque se puede evidenciar en sujetos más jóvenes. Eh, Se dice que esta demencia afecta aproximadamente a 15 de cada 100.000 personas entre las edades de 45 y 64 años, según estudios que hizo Rand en el año 2002, y que para los individuos que tienen son mayores de 65 años, la demencia frontotemporal es la cuarta forma más común de demencia, después de la demencia tipo Alzheimer, la demencia vascular y la demencia de los cuerpos de Lewis, un estudio que hizo Bruce en el año 2006, ¿sí? Importante entonces hablar un poco de las causas, ¿no? De la demencia frontotemporal. También, igual que la tipo Alzheimer, las personas que la sufren tienen antecedentes familiares con demencia frontotemporal, y aquí afecta tanto a los hombres como a las mujeres. A ciencia cierta en realidad no se conoce la causa. Eh, en algunos casos se dice que obedece a la mutación de genes y que está en relación también con el gen Tau, ¿no? Y las proteínas que el gen ayuda a producir. ¿Qué pasa? Que estas proteínas anormales se acumulan en el cerebro y pueden formar cuerpos de Pick. Entonces, como fueron descubiertas pues, por el doctor Pick, se le llaman así. Estas proteínas, los cuerpos de Pick, me estoy refiriendo a la proteína Tau, ¿no? Y los cuerpos de Pick interrumpen a la función de las células cerebrales de manera semejantes a las placas y los ovillos de la enfermedad de Alzheimer y a los de los cuerpos de Lewy. Eh, pero hay que aclarar que diferente a la enfermedad de Alzheimer y a la demencia de los cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal principalmente afecta solamente a los lóbulos frontales y temporales del cerebro, ¿no? Eso es básicamente. Entonces hay que tener en cuenta los criterios diagnósticos para la demencia frontotemporal,
que están relacionados con la alteración del lenguaje en primera fase, la ecolalia, ¿no? La ecolalia que es un trastorno del lenguaje que está relacionado con la repetición de las palabras o frases. Las estereotipias, la reducción del habla, los déficits frontales que se relacionan por alteraciones de la conducta. Al inicio, la pérdida del impulso o ambición e intereses, la conducta social es inapropiada, hay impulsividad, eh, se da el fenómeno de la hiperoralidad, conductas estereotipadas, eh, que son alteraciones en la conducta, ¿no? Que lo hayamos visto en el fenómeno de las agnosias, que es la hiperoralidad, son alteraciones en la conducta sexual, básicamente, que los pacientes se llevan a la boca algunos objetos que eh, pueden ser peligrosos, ¿no? Los síntomas de alteración o cambios en el afecto, puede haber depresión, ansiedad, somatización, eh, puede haber también alteración en las funciones prácticas y visoespaciales, aunque por lo generalmente estas están preservadas, ¿no? Es un fenómeno de exclusión. Miren, un cerebro de demencia frontotemporal, ¿no? Se ve si analizamos aquí a profundidad, analizamos que en la parte frontal hay un deterioro, ¿no? Miren, hay un deterioro y que no se aprecia tanto en estas zonas posteriores. Hay separación, ¿no? De ese tipo de demencia. La demencia vascular se presenta como deterioro a causa de la suma de infartos corticales eh, y subcorticales en las arterias grandes y medianas. Causa tanto arteriotrombótica como embolia arterial o cardíaca, ¿no? Entonces, la demencia vascular provoca la pérdida de la memoria en los adultos de edad avanzada, especialmente en aquellos que tienen riesgo de derrame cerebral o debido a la obesidad o diabetes, ¿no? Ya, como vimos en los ACV, entonces la demencia vascular se da por enfermedad de pequeños vasos, es una de las etiologías más frecuentes de la demencia vascular y afecta principalmente las arterias perforantes de las arterias cerebrales, ¿sí? Eh, Antes de terminar con este tema de de la demencia vascular, eh, es interesante porque la demencia vascular, por generalmente, a diferencia de las otras, se necesita el procedimiento de tomografía computarizada y la resonancia magnética para diagnosticarla, ¿no? Muy importante. El diagnóstico casi siempre lo hacen los médicos que determinan la presencia de demencia, pero hay unas pruebas específicas, pero no hay pruebas específicas que confirmen la presencia de demencia vascular, ¿no? Por lo generalmente son los síntomas y signos clínicos que nos acercan a este diagnóstico. Los antecedentes, por ejemplo, de accidentes cerebrovasculares, los trastornos del corazón o los vasos sanguíneos y algunos resultados de análisis pueden llegar a esta conclusión, ¿no? Eh,
Importante indagar entonces sobre la presión arterial, el colesterol, la azúcar en la sangre, descartar si hay trastornos tiroideos, deficiencia de vitaminas. Y en el examen neurológico, pues generalmente lo que se evalúa son los reflejos, el tono y fuerza muscular, si hay diferencia o semejanza entre la fuerza de un lado del cuerpo y del otro, la capacidad para levantarse de una silla, caminar por la habitación, el sentido del tacto y de la vista, la coordinación, el equilibrio, aparte de las imágenes que hayamos mencionado, ¿no? Básicamente. Entonces, dentro de las pruebas neuropsicológicas, básicamente uno le pide al paciente que hable, que escriba, si comprende el idioma, si es capaz de trabajar con números, aprender y recordar información, elaborar un plan de acción y resolver un problema, responder de forma efectiva a situaciones hipotéticas, nos pueden ayudar, ¿no? En este tema de la demencia vascular. El tratamiento entonces básicamente está orientado a reducir la presión arterial, a controlar las enfermedades que afectan la salud de la base del corazón y los vasos sanguíneos, reducir el nivel de colesterol, prevenir la coagulación de la sangre y mantener las arterias despejadas, ayudar a controlar el nivel de azúcar en caso de que la persona tenga diabetes, ¿no? Eh, es importante las estrategias de afrontamiento y de apoyo con la familia, que se propicie un ambiente tranquilo, proporcionar aliento, planificación para el futuro, buscar apoyo, y tratar de respetar la independencia, ¿no? De la persona, básicamente. Es importante entonces, de manera general, eh, comenzar a preguntarse uno ya si usted cree que tiene problemas de memoria, si cree que los síntomas se deben a problemas de circulación en el cerebro, qué análisis necesita, si cree que tiene demencia vascular, para establecer un plan médico, cuáles son los tratamientos disponibles también, son interesantes, ¿no? Muy importante y eso con relación a la demencia vascular. ¿Sí? Todo por hoy. Dios me los bendiga a todos. Aclaramos dudas y preguntas en clases. Muchas bendiciones para todos.